¿verdad? Lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así es que pues les suplico, pongan en silencio sus monitores, ¿verdad? Y vamos a empezar. Déjenme ver, ahí estamos. Pues siempre estamos con la imagen, ¿verdad? De que no tengan miedo. Es importante en este tiempo tener la confianza que el Señor nos acompaña. Hay que ser prudente, pero también tener confianza de que Dios nos cuida en todo momento, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, como sé que meditaron el capítulo 12, lo leyeron, y pueden tener ahí con ustedes las Sagradas Escrituras. Prácticamente el título del capítulo es que Jesús es el Señor del sábado. Vamos a tratar de entender el punto comparando la tradición de los judíos con nuestra fe católica o fe cristiana, ¿verdad? Y los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan en que Jesús es el Señor del sábado. En Marcos lo pueden encontrar capítulo 2 del 23 al 28 y San Lucas del capítulo 6 del 1 al 5. Primero voy a leer un poquitito lo que enseña la Iglesia en relación a este tema y lo he tomado del Catecismo de la Iglesia Católica, número 2168. Dice, el tercer mandamiento del Decálogo, que son los 10 mandamientos, proclama la santidad del sábado. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. Eso está en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículo 15. Más adelante, otro apartado dice el 2173, el Catecismo. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Prácticamente a Jesús lo estaban acusando, ¿verdad? Los escribas y fariseos estaban buscando una excusa para acusarlo y condenarlo, porque ellos quebrantaban también la ley del sábado peor que Jesús. Digamos, Jesús no la quebrantaba porque les dijo que es peor hacer el bien que el mal. Entonces, eso es lo que a ellos no les parece. El número 2174 del Catecismo dice, Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación. Eso es lo que enseña la Iglesia. En cuanto pues es el octavo día que sigue al sábado. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas.
Es el día del Señor, días domina, el domingo. La ley mencionaba esto, miren, observa, está Deuteronomio capítulo 5 del 12 al 14. Déjenme, vamos aquí. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava lo mismo que tú. Ese era lo que enseñaba la ley de los judíos, que era pues dedicárselo al Señor el día sábado. Pero recuerden, como les acabo de leer del catecismo, que para nosotros los cristianos es el domingo, el día de consagración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el día de la resurrección, es la nueva vida en Cristo. El sábado sigue siendo el día de descanso, porque lo que Dios les dijo, descansa el séptimo día como día de reposo. Para nosotros también el sábado debería ser un día de descanso y el domingo dedicárselo al Señor. Ahora, el domingo es un nombre propio masculino de origen latino y proviene del latín dominus, que significa Señor, y su significado es consagrado al Señor al ser el domingo el día de la semana dedicado a Dios. Por eso el domingo es el día del Señor, por eso decimos, este es el día que hizo el Señor, ¿se acuerdan? La canción, este es el día que hizo el Señor, sea la alegría y nuestro gozo. Entonces, dice el Catecismo del 2176, la celebración del domingo cumple la prescripción moral, inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. O sea que el asistir a misa el domingo o a la vigilia, le estamos dando la alabanza al Señor, porque nosotros no tenemos sinagogas y las celebraciones pues las hacemos el día domingo, no las hacemos el día sábado, como era la costumbre en aquellos tiempos. El catecismo nos dice en el 2187, miren, esto es interesante. Santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad, y ese es el punto, sin necesidad a otro lo que le impediría guardar el día del Señor. Cuando las costumbres, por ejemplo, el deporte, los restaurantes y los compromisos sociales requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. O sea que básicamente lo que nos dice la iglesia es que no se trata de no hacer nada el día de domingo y solo ir a la iglesia. Se trata de que lo que tú hagas el día domingo le vas a dar gloria a Dios. Pero también, ¿verdad? El mundo tiene que continuar. Imagínense si ese fuera el caso, pues tampoco nosotros podríamos celebrar porque estamos, digamos, entre comillas, trabajando los sacerdotes, la gente que nos ayuda en la iglesia, el transporte público, los restaurantes, los negocios que necesitan abrirse para poder dar servicio a la humanidad. Entonces, Dios no quiere eso. Dios no quiere que no haya nada, no es eso a lo que se refiere el día del Señor. Entonces, el día del Señor no es para flojear, ¿verdad? Sino que descansar.
Entonces el punto es, y aquí terminamos esta parte, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces espero que les quede claro este punto. El día del Señor se dedica a que todo lo que tú hagas, ¿verdad? Menos la flojera, menos el pecado, todo lo que tú hagas le des gloria a Dios. Que sea para la gloria de Dios. De una manera, por ejemplo, es en tu familia. Dios creó en 6 días todo el cosmos, el universo, y el séptimo día descansó. El día de reposo comenzó el viernes a la puesta del sol y termina el sábado al atardecer. Por eso es que nosotros tenemos las vigilias. La vigilia es a la puesta del sol del día sábado y el día del Señor es el día domingo. Lo tomamos exactamente de lo que hablan las escrituras en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo. Entonces, si la pregunta ¿es pecado trabajar en sábado? No, no lo es, si tú le das gloria a Dios. Ahora, si tú tienes 2 trabajos y eso te incluye el domingo, entonces, no sé, yo no creo que alguien necesite 2 trabajos, sino que debe de abstenerse en su vida como vive. Entonces, cuando el trabajo es por avaricia, por tener más, yo quiero esto, yo quiero lo otro, el pecado no es que trabaje únicamente el domingo, sino que el pecado de la avaricia. Entonces, para que nos quede claro ese punto, el domingo se lo debemos de consagrar al Señor en lo que hagamos. Punto. Y sí necesitamos un día de descanso, que debería ser el día sábado. Ahora vamos al otro punto que es importante en las escrituras en el Evangelio de San Mateo. Fíjense bien, les voy a leer esta parte que está en el versículo 22, el pecado que no será perdonado. ¿Qué pasó aquí? Jesús cura a un endemoniado que era ciego y mudo, lo sanó. Entonces la gente quedó asombrada y dijeron que no es el hijo de David, pues. Los escribas y fariseos respondieron esto: este expulsa a los demonios por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Jesús habla más adelante que el único pecado que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Debemos ser claros en esto, porque los escribas y fariseos estaban acusando a Jesús de que lo que hacía era por medio de Belcebú, del demonio. Miren, Belcebú es un nombre moderno y bíblico cristiano del diablo, y en la demonología cristiana es uno de los 7 príncipes del infierno, y en el diccionario infernal se le describe como el señor de las moscas. Creo que hasta una película que se llamó así, El Señor de las Moscas, era darle pleitesía a Belcebú, y significa Baal el príncipe. Entonces, lo que Cristo se refiere básicamente es que lo acusaron a él, que lo que hacía era por medio del príncipe del infierno. Y lo que hizo Jesús fue por medio del Espíritu Santo. Entonces ellos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Y por eso también les dice, ¿verdad? Que los pecados contra él se le pueden perdonar, pero no contra el Espíritu Santo. Ya voy a explicar un poquitito más sobre este punto, pero quedémonos claro acá, ¿verdad? Que era porque los escribas y fariseos estaban diciendo que Jesús hizo esto no por medio del Espíritu Santo, sino que por medio de
de Belcebú, y son claros ellos, Belcebú, el príncipe de los infiernos, en vez del Espíritu Santo. Entonces la blasfemia no era contra Jesús, la blasfemia iba directamente contra el Espíritu Santo. En el Evangelio de San Marcos está más claro. Si quieren, anoten este versículo. Evangelio de San Marcos, capítulo 3, 22, 29 y 30. Marcos 3, 22, 29 y 30. Dice la Escritura: mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decía: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Y más adelantito Jesús les dice: en cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará, y justamente ese será su pecado, cuando decían está poseído por un espíritu malo. Entonces, no se le puede perdonar, porque para esa persona, para los escribas y fariseos, jamás van a cambiar y van a aceptar que fue el Espíritu Santo, sino que fue Belcebú. Entonces, eso no se les puede perdonar porque no están pidiendo perdón. ¿Me explico? Ese es el caso acá de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No se le puede perdonar a una persona que no pide perdón. No se puede experimentar la misericordia si no hay arrepentimiento. Entonces, realmente la escritura es bien clara, bien sencilla de entender. Como ellos no cambiaron y no van a cambiar de su forma de pensar, de que era el demonio quien había hecho esto, que era la blasfemia, pues no se les va a perdonar porque no están pidiendo perdón. Ahora, ¿qué es una blasfemia? Sobre todo para el Espíritu Santo, es el rechazo constante. Fíjense bien, aquí la palabra clave es constante a la manifestación de Dios, cuando Dios abre las puertas de su perdón y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Por eso dice la Escritura, porque nos volvemos reos de juicio eterno. ¿Por qué? Porque aquel que no abre las puertas al Señor para recibir el perdón, pues queda él mismo preso por su pecado. Se abandona a Dios, se abandona de Dios, lo deja a un lado, no siente remordimiento. Y el mejor ejemplo es Satanás. ¿Por qué Satanás no puede ser perdonado? Porque nunca se va a arrepentir, porque esa es su naturaleza, porque él es el demonio, el rey el demonio de las moscas, para decir el caso Belcebú. Por eso es que él nunca, para él no va a haber arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él no se va a arrepentir jamás, ¿verdad? Entonces, esta parte. Ahora, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que enseña la iglesia? De acuerdo a San Pío X, en relación a los pecados contra el Espíritu Santo. Voy a ir un poquitito despacio por si les queda alguna duda y al final pues lo podemos compartir. Entonces, de acuerdo a San Pío X, los pecados contra el Espíritu Santo son 6. El primero es la desesperanza de la salvación. Ocurre cuando la persona ha pecado tanto que entra en desesperación encontrando que no hay más salvación para ella. Queda convencida de que no hay solución y que su destino es el infierno. Entonces, cuando una persona piensa que no tiene perdón a su falta, a su pecado, entonces no se confiesa porque sabe que no tiene perdón. Entonces, lo que quiere decir es que el Espíritu Santo no tiene el poder de sanarle a los pecados. Y eso es lo que dice el sacerdote en la absolución. Padre misericordioso y bondadoso, que por la muerte y resurrección de tu Hijo reconciliaste al mundo contigo mismo, y escuchen, y enviaste a tu Espíritu Santo para el perdón de los pecados, por intermedio de la iglesia, que Dios te dé el perdón y la paz. Entonces, realmente, en ese momento de la absolución es el Espíritu Santo el que hace posible el perdón de los pecados, al igual que la consagración. Cuando hacemos la consagración es el Espíritu Santo el que hace eso. Entonces, cuando la persona dice, yo ya no tengo salvación, ya me perdí, ese es
una blasfemia contra el Espíritu Santo. Número 2. La presunción de la salvación sin merecimiento. Ocurre cuando la persona se halla tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo y por eso, por más que haya hecho algún pecado, Dios la perdonará. Implica un sentimiento de orgullo, hallando que está salvada por lo que ya hizo en la vida. Entonces, como estas son las personas que tienen la enfermedad de buenitis, no sé si, espero que ninguno de ustedes tenga esa enfermedad, que creen que no hacen nada malo, que está bien, yo no necesito confesarme, yo me confieso con Dios, no necesito ir al sacramento. ¿Por qué? Porque no soy una persona tan mala. Yo estoy tranquilo con mi vida y con Dios. Punto. Entonces, no confío, no creo que el Espíritu Santo participe durante el sacramento de la reconciliación. Entonces, esa es la blasfemia. No creer que uno vive en pecado y que necesita la reconciliación. Fíjense bien, son dos cosas diferentes. Tú le puedes confesar los pecados a Dios y Dios nos perdona. Pero para reconciliarte, Dios estableció la iglesia y por eso envía al Espíritu Santo. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Espero que no haya nadie, como les digo, que sufra de buenitis o de santitis, que son aquellos católicos que entran a la iglesia, ven a la Virgen María en un pedestal y le dicen, bájate que ahora me toca subirme a mí. Número 3, negar la verdad conocida como tal. Ocurre cuando la persona se juzga dueña de la verdad y por eso no cree las verdades de fe por puro orgullo. ¿A qué me refiero? La iglesia es conservadora y portadora de la verdad. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios le dio a Pedro. Y tú eres Pedro, sobre esta roca estableceré mi iglesia. No habla en plural, habla en singular. Y las puertas del infierno prevalecerán con ella. Y más adelante les dice, toda autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Entonces se le está pasando la autoridad. Entonces, la iglesia establece las normas de vida basadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando la gente dice, yo estoy en desacuerdo con lo que dice la iglesia, sabiendo la ley es uno de los pecados contra el Espíritu Santo. Pero fíjense bien, quiero ser muy puntual en esto. El papa, un sacerdote, un diácono, alguien de la iglesia puede decir algo, puede dar su punto y está bien, digamos. Pero eso no es lo que enseña la iglesia posiblemente. ¿Verdad? Debemos de distinguir ese punto. Para que sea una ley de la iglesia, tiene que ser aprobada por el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Y cómo sabemos que algo que se dice es por el magisterio de la Iglesia Católica? Recuerden que todo documento tiene que tener el imprimatur y el nihil obstat. Si no lo tiene, no es lo que la iglesia enseña. Por ejemplo, cuando yo predico, pero eso soy yo digo, esta es mi opinión, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Y para que la gente sepa que es mi opinión y mi punto de vista. O a veces digo, tomando las escrituras, o esta persona dijo esto, ¿verdad? De acuerdo a fulanito de tal y doy mi explicación. O a veces digo, la iglesia enseña esto, ¿verdad? Entonces, una persona que ya conoce la verdad y la niega, entonces ese es un pecado o blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está negando que el Espíritu Santo es quien guía esta iglesia. Número 4. La envidia de la gracia fraterna. Ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios da a otro. Ese envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno y por eso se rebela contra Dios. Ahí tenemos el caso de Caín y Abel. Por eso Caín mató a su hermano, por envidia. Entonces,
aquellas personas que viven de envidiosos constantemente, ¿verdad? Pues a veces uno cae y dice, yo quisiera esto y más allá, ¿verdad? No es pecado desear algo, querer obtenerlo para un bien común, pero si es ya por envidia, si es pecado y hay que confesarse. Pero la persona que no se confiesa es porque considera que no está haciendo nada malo y que eso está bien. Entonces rechaza nuevamente la gracia del perdón por medio del Espíritu Santo. Dios nos da a todos dones y talentos para ponerlos al servicio. Cada quien lo puede poner en lo que Dios te llama. Uno de los ejemplos claros es el evangelio de la parábola cuando este hombre se va, dueño de una finca, se va lejos y ama a sus empleados y les da 5 talentos, a este 5, a otros 3 y al otro 1. Y les dice que se pongan a trabajar con eso. Entonces, ese es el mejor ejemplo. Dios te da a ti un talento como a mí, y el talento que tú tienes debes de ponerlo al servicio de los demás y para el bien común. Pero si tú no te fijas en lo que Dios te ha dado y te interesa más otro, se cae en lo que es la envidia y se pierde la gracia fraterna. Entonces, contristamos al Espíritu Santo y estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Número 5 es la obstinación en el pecado. Es quien peca no por debilidad, sino por malicia. Peca no simplemente porque tuvo una tentación, sino porque ama pecar. Ah, padre, me va a decir, ¿cómo es eso que alguien ame pecar? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos las relaciones pecaminosas, la gente que vive en adulterio, en relaciones homosexuales o en las drogas, en el alcohol, todo esto que lo hace constante porque le gusta, a mí me gusta ir a tomar y vamos y salimos y nos ponemos borrachos y lo hacemos una vez y lo hacemos otra vez y lo hacemos otra vez. Todo eso es una obstinación en el pecado. ¿Por qué? Porque la persona sabe que está haciendo algo grave y no se confiesa. Entonces rechaza la gracia y el poder que el Espíritu Santo puede tener sobre ti, que puede sanarte si tú quieres. Pero Dios no te va a sanar, el Espíritu Santo no te va a sanar si tú no pides sanación. Es lo que hablábamos al principio. Si la persona realmente cree que está bien, que no necesita, entonces, ¿para qué va a pasar? O sea, aquellas personas que viven en constante pecado, pues están blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, también puede surgir la pregunta, padre, ¿y qué pasa con las adicciones? Claro, las adicciones es un problema ya mayor, pero si la persona no busca ayuda, entonces definitivamente no quiere sanarse, ¿verdad? La diferencia es la intención que tiene la persona en abandonar el pecado, en dejar que el poder del Espíritu Santo reine sobre él o sobre ella. Y número 6 es la impenitencia final. Esto no es difícil de entender, pues una persona que viene pecando la vida entera, al final de su existencia continúa siendo impenitente y no se arrepiente de todo lo que ha hecho. Es el supremo y final rechazo a Dios. Este es el caso del ladrón que estaba en la cruz, ¿verdad? Que en vez de arrepentirse, en vez de pedir perdón, le dijo a Cristo, porque si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos. El otro es Judas Iscariote. Judas no se arrepintió. Judas se ahorcó porque no tuvo la humildad de pedirle perdón a Cristo, de decirle, perdóname, tú eres el Hijo de Dios. Sí, tú eres el enviado, tú eres el Mesías. Judas no tuvo esa humildad. Yo no les puedo asegurar dónde está Judas, pero el mismo Jesús dice en una de las escrituras, mejor que ni haya nacido. Entonces, aquella persona que no quiere arrepentirse aún en su último momento, pues no se va a salvar. Esto es lo que enseña el ahora santo San Pío X en relación a los 6 pecados del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo, perdón.
Ahora veamos algunas frases importantes del capítulo 12. El versículo 33 dice, planten ustedes un árbol bueno y su fruto será bueno. Planten un árbol dañado y su fruto será malo, porque el árbol se conoce por sus frutos. La explicación es la siguiente. El árbol tipifica al creyente que al cultivar su fe y seguir la guía del Espíritu Santo puede dar fruto de arrepentimiento y de bendición. Pero para el creyente que no abandona los deseos de la carne, los pensamientos y emociones que provienen del alma contaminada, su fruto siempre será malo. ¿Y qué decir de aquellos que no son creyentes? Fíjense bien, los que asistieron a misa hoy se refiere a eso, dice el Señor al final, porque al que más se le da, más se le va a exigir, y al que no se le da, se le va a exigir menos, pero se le va a exigir. Entonces, aquellos creyentes, ¿verdad?, que aceptan los dones y los ponen al servicio y se dejan guiar por el Espíritu Santo, pues van a dar frutos, a eso se refiere el Señor. Pero aquellos creyentes que siguen su vida de pecado, los que se dicen soy católico, pero realmente no viven su vida como católicos, no van a dar frutos buenos. Hay otro versículo, el número 36. Jesús dijo, yo les digo que en el día del juicio los hombres tendrán que dar cuenta hasta de cualquier palabra difamatoria. Tus propias palabras te justificarán y son tus propias palabras también las que te harán condenar. El problema, saben, y lo dije el domingo en mi homilía, si quieren los invito a que escuchen las homilías que dije, es que la gente ya no cree en el infierno ni cree en Satanás. La gente piensa que no se puede condenar. Y una persona que vive en constante pecado y rechazo a Dios, pues si alguien no quiere vivir con Dios aquí en la tierra, mucho menos va a querer vivir con Dios en el cielo. Y lo afirma Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Más adelante lo vamos a ver. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará unos de otros como el pastor separa, déjenme, vamos a poner aquí, como el pastor separa las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Eso es la segunda venida del Señor y eso se llama la parusía, ¿verdad? Ustedes saben que el Señor va a venir por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, cuando ustedes oigan la palabra parusía, que viene del griego parusía, que significa presencia, advenimiento y llegada, es la segunda venida de nuestro Señor. Por eso es importante vivir una vida virtuosa, para que cuando venga el Hijo del Hombre, pues sí nos va a juzgar por las cosas malas, pero también por las cosas buenas. El versículo número 42 habla de la reina del sur. No sé si, perdón. Dice, la reina del sur resucitará en el día del juicio junto con los hombres de hoy y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes mucho más que Salomón. Es que la gente, ¿se acuerdan? Le estaba pidiendo una señal a Jesús y Jesús les dijo, no recibirán ninguna otra señal más que la señal del profeta Jonás. Así es que les traigo unas noticias, agréguenlo a su tareita, por favor, de leer el libro del profeta Jonás. Son 5 paginitas nada más. ¿Quién era la famosa reina del sur que se refiere Jesús? La encontramos en el primer libro de los Reyes. La reina del sur se refiere a la reina de Saba. Hablando en Primera de Reyes se habla de cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón después de haber escuchado la fama de su sabiduría y riquezas. Al ella verlo todo con sus propios ojos, pudo entender que toda la sabiduría y bendición venían de parte de Dios. Toda la información la van a encontrar en el profeta Jonás.
pero era una reina muy poderosa de dinero y todo, entonces, pero ella oyó de la fama grande de Salomón, entonces quería conocerlo a él en persona. Por eso es que Jesús dice, la reina del sur resucitará en el día del juicio, porque era una mujer fuerte, poderosa, pero quería escuchar la sabiduría de Salomón. Y entonces Jesús le dice, pero aquí hay uno más grande que Salomón. Pero como no le creían que era el Mesías. Bueno, sigamos. El número 43. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan ahí. La nueva condición de la persona es peor que la primera, y esto es lo que va a pasar a esta generación perversa. ¿Cuál es la explicación? Hay 2 explicaciones, miren. Los espíritus que salen de nosotros con la liberación tienen como propósito volver a ejercer un control mayor. Y esto solo puede ocurrir cuando en nuestras vidas el espacio que ellos ocuparon está vacío, como si estuviese arreglado esperando a ser llenado de nuevo. La única forma en que ese vacío puede ser llenado es por la presencia y llenura del Espíritu Santo. Aquel pecador que se convierte y decide abandonar el pecado, pero no vive en gracia, no busca la gracia, no continúa creciendo, entonces dejó el pecado, pero dejó abierta la puerta. Y abierta la puerta puede entrar no solo Dios, sino que el demonio. Entonces, si uno no lo llena con la gracia, si aquella persona que no se ha arrepentido de corazón y ha dejado el vicio, los pecados, estamos hablando de alguien, pues, un constante pecador, ¿verdad? Y dice, bueno, pues, y miren, y sucede, ¿verdad? Gente que tal vez ha tenido problemas de alcohol, de drogas o lo que sea, y el Señor los salvó de la muerte, y aquí viene, uno les da la bendición, ¿verdad? Porque se curaron, se sanaron. Pero ¿qué pasó? Ya no siguen su vida de virtud. Entonces, el pecado va a regresar y va a regresar más fuerte. Y la otra explicación la da la Biblia latinoamericana. Se refiere a los contemporáneos de Jesús, o sea, los que él iba predicando. Oyeron el llamado de Juan el Bautista y por un tiempo cambiaron su conducta, pero no hicieron la experiencia de Dios ni la fuerza interior que les hubiera permitido seguir adelante, volverán a sus errores. Eso está en la Biblia latinoamericana. Es como aquellos católicos que van los domingos, pero salen de la iglesia y van a vivir la vida del mundo. Eso es el mismo ejemplo. Y Jesús hace un punto importante cuando dice 7 espíritus. Recuerden que el número 7 es perfección. Para este caso no es perfección, sería la destrucción completa de la persona. Y la última parte del Evangelio es la que nos encanta a todos, ¿verdad? Que es la madre y los hermanos de Jesús. Primero debemos entender el contexto y todo lo que pasa, ¿verdad? Porque muchas personas protestantes y también católicos dicen que María pues tuvo más hijos, que Jesús tuvo hermanos y toda la cosa. Si quieren les voy a leer esa parte por si no se recuerdan. Yo sé que sí se recuerdan, pero por si las dudas, ¿verdad? Dice, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues alguien quería hablar con él. Alguien le dijo, tu madre, tus hermanos están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana y una madre. Primero veamos quiénes son las Marías del Nuevo Testamento.
porque hay mucha confusión en todo esto. Está María, la madre de Jesús, y ahí tienen las lecturas donde pueden encontrar que hace referencia a la Virgen María. Estamos hablando del Nuevo Testamento. María de Betania, que es la hermana de Marta y de Lázaro. Ahí tienen las escrituras. María Salomé, madre de Santiago, José, que era también la hermana de la Virgen María. Y María, madre de Juan, llamado Marcos, que aparecen en los Hechos de los Apóstoles, y María de Roma, una mujer recomendada por Pablo. En el Evangelio de San Juan dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María Salomé, mujer de Cleofás, y María Magdalena, dice. De acuerdo a esto, ¿verdad? Según debemos entender que la Virgen María tenía una hermana, y lo menciona hasta en el último momento de la muerte de Jesús. Ese es un tema que, digámoslo así, no se ha establecido un punto de vista claro, pero de acuerdo a las escrituras, ya les voy a explicar por qué sí se puede considerar que María tenía una hermana, si tuvo una prima también, que era Isabel. Ahora sigamos. De acuerdo a los protestantes o los hijos de Jesús, que eran los hijos de la Virgen María, que eran los que estaban allá afuera, ¿verdad? Perdón, que eran los que estaban con Jesús en ese momento, era Juan, Santiago, José, Judas y Simón. Juan y Santiago eran hermanos, hijos de Zebedeo. José, que era hijo de María, mujer de Cleofás, madre de Santiago, era el tío de Jesús también, que era el hermano de San José, Cleofás. Judas, siervo de Jesucristo, es hermano de Santiago. Y Simón el cananeo, que no es hijo de la Virgen María. Ahí tienen las escrituras para que ustedes puedan corroborar lo que yo estoy hablando. Porque de acuerdo a los protestantes y algunos malos católicos o católicos desinformados, María tuvo más hijos y todos estos son los hijos, son los hijos de María, hermanos de Jesús. Ahora, cuando hablamos sobre esto, cuando decimos que María tuvo más hijos, fíjense bien lo que estamos diciendo. Y vamos a hacer un pequeñito resumen. Nunca sería grave que una mujer diera a luz a un hijo. Sin embargo, sabemos por dogma de fe que la Virgen María fue virgen antes, durante y posterior al nacimiento de Jesús. Si creemos en el dogma de la Inmaculada Concepción, entonces no podemos aceptar que María tuvo más hijos. Y si alguien lo dice, por favor, no lo condenen, sino que sáquenlo de la ignorancia. Y no se trata de condenar a nadie, se trata de animarlos a leer las escrituras. Segundo, de acuerdo a la Biblia latinoamericana, si se trata de verdaderos hermanos de Jesús, el Evangelio diría, su madre y los hijos de su madre. Porque esa era la forma hebrea de referirse a los parientes de sangre de alguien. San Marcos lo aclara mejor. Miren, San Marcos capítulo 3, versículo 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos. No dice su madre y los hijos de ella. Se quedaron afuera y los mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas, fíjense que Jesús no tuvo solo hermanos, sino que hermanas, están fuera y pregunta por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío, hermano, hermana y madre. Es una manera espiritual de llamar a alguien de la misma fe, mi hermanito de la iglesia o mi hermanita de la iglesia, eso lo decimos nosotros, pero no estamos hablando de sangre. En el Antiguo Testamento es claro cómo se mostraba cuando alguien era hijo o hija de sangre. Fíjense bien, en el libro del Deuteronomio, capítulo 13, versículo 7. Si tu hermano
el hijo de tu padre o de tu madre, ahí es claro, miren, si tu hermano, el hijo de tu padre o de tu madre, tu hijo o tu hija, la esposa que duerme en tus brazos o tu amigo más íntimo, trata de seducirte en secreto, etc. Esta escritura está hablando del pecado de las relaciones incestuosas. Pero el punto que nos llama la atención a nosotros es cómo describían a alguien que era familiar de sangre. Deuteronomio capítulo 27, versículo 22. Maldito el que se acuesta con su hermana, hija de su padre o de su madre. Todo el pueblo responderá amén. Entonces Jesús en su tiempo, y esta es la tercera parte, hablaba el idioma arameo. Y en las lenguas arameas y hebreas se usaba la misma palabra para expresar los distintos grados de parentesco cercano, como primo, hermana, tío, sobrino, primo segundo. Y para indicar esos grados de parentesco simplemente usaban la palabra hermano o hermana. Entonces, cuando Jesús dice eso, se refiere a que eran los seguidores de Jesús, no eran los hermanitos o hermanitas de sangre como habla, ¿verdad? Entonces, espero que les haya quedado claro. Hay otra lectura también en el libro del Génesis. Dice, Abraham llama hermano a su sobrino Lot. Labán dice hermano a su sobrino Jacob. Si han leído el libro del Génesis, van a encontrar estas palabras. Entonces, miren, la Biblia no se usan las palabras tíos, sobrinos, sino que a los que descienden de un mismo abuelo se les llama hermanos. Ahora bien, para evitar las confusiones, la Biblia usa varios modismos. Por ejemplo, si se trataba de verdaderos hermanos, hijos de una misma madre, se usaba la expresión tu madre y los hijos de tu madre. Esa era la única expresión correcta. Pero, ¿qué debemos hacer para ser familia de Jesucristo? Porque al final Jesús les dice, mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Y cómo es esto? Como ustedes ya leyeron las dos cartas de Pedrito, ¿verdad? De Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 5 al 9, dice, por eso pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles, sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer para ser familia de Jesucristo? Incrementar nuestra fe, tener firmeza en el conocimiento y el dominio de los instintos, la constancia, la piedad, el amor fraterno y la caridad. Eso es lo que el Señor te pide a ti y a mí para ser familia de Él. Si quieres ser familia, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué podemos aprender de esta familia? De la familia de Jesús en general. Que todo matrimonio pasa por dificultades existenciales serias y comprometedoras. Que los matrimonios deben mantenerse, pase lo que pase, juntos hasta que la muerte los separe. Que no existen las familias perfectas, pero sí las ideales, enriquecedoras y gratificantes. Que depende de nosotros el ser y hacer de nuestra vida y no tanto lo determinante de nuestra familia. Que los hijos no siempre son los mejores amigos entre ellos. A veces el mayor apoyo emocional lo encontrarán fuera del hogar. Y que la clave final, simple pero trascendente para un matrimonio y familia cristiana, es andar su vida en Jesús. Quise poner esto, ¿verdad? Para orientarlo a la familia. Porque la familia, la institución de la familia en nuestros tiempos está siendo atacada. Y entonces pensé que podía ser puntual, ¿verdad? Hablar sobre la familia, el matrimonio y también que la familia de Jesús fue completamente disfuncional
Por ejemplo, ¿a quién le gustaría vivir en una familia donde mi madre sea acusada de adulterio? Mis hermanos me odian al punto de maquinar mi propia muerte, que eran, estamos hablando de los que se los seguían a él, incluso pues Judas, ¿verdad? Y ya se ha acusado por la sociedad de ser un hijo bastardo. Y este no es el hijo de José, como quien dice, si no es el papá. A pesar de todo, como despreciado, debe mantener a los demás y al final morir por ellos. Pues Jesús lo hizo, esa fue su familia y su realidad. A veces pensamos que su sufrimiento comenzó con su ministerio, pues no fue así. Sufrió el desprecio e ignominia de los hombres desde que nació y todo por amor a nosotros. Jesús amó a su familia hasta el final, jamás se quejó de ella ni la condenó tampoco. Lo que sí redefinió quiénes son su madre y hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Por eso muchos padres de familia encuentran rechazo en los hijos porque se alejan de Dios. Otra vez no funcionó. A ver, fíjense, y lo probé, no me aparece. Bueno, el topo y siento mucho. La tarea. Ahí estamos. Bueno, pues ya llegamos al final. Ah, la tarea, sí. La tarea es la misma, se las pongo, déjenme ver. Pero quieras, porque, a ver, no está ahí. Bueno, la tarea es la siguiente. El capítulo 13, que es el próximo, ¿lo ven? No. Espérense, aquí les voy a poner, porque estamos aquí. ¿Lo ven ahora, verdad? El capítulo 13, pero esta vez les voy a agregar el libro de Jonás. Y seguimos con los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pedro. A ver, ya pueden quitar sus micrófonos, pueden dejarlos. Preguntas, comentarios, tenemos 15 minutitos y tal vez un poquitito más. Me gustaría que pusieran sus videos, por favor. No me gusta estar hablando con pantallas. Oscuras. Si son tan amables, por favor. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Todo claro o oscuro como la noche? Pues gracias, Padre, por aclararme esa duda que yo tenía sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Correcto. Y también muy interesante la forma que se puede explicar fácilmente a otras personas. Eso que quiere decir quiénes son mi madre, mis hermanos y todo, ¿no? Sí. Porque los hermanos separados siempre quieren decirte, ah, no, pero aquí dice que tiene hermanos y que tiene, que la mamá y que... hermano, le ponen. Y mire, hay personas, y yo no quiero decir, mire, yo los hermanos separados, yo no lo llamo solo a los protestantes, hay católicos separados también. Eso, ¿verdad? por eso. Entonces hay muchos católicos, lastimosamente, que creen lo que usted me dice, Sí. que María tuvo más hijos. Si esa, perdónenme, y si alguien lo cree, lo digo sin ofender, me parece una aberración. Sí. A ver, ¿todo claro, niñas? Claro. ¿O Ya repasaremos con las notas. ya me va a pasar las notas? Bueno, si no hay preguntas, Repasaremos con las notas. repasaremos con las notas. Bueno, pues si no tiene ninguna pregunta, pues terminamos. Yo les agradezco la participación, ¿verdad? Que tienen todos los miércoles. Espero que vayan aprendiendo un poquitito. Empezamos mucho, pero ya vamos menos, no importa. Lo importante es que ustedes no solo lo aprendan, sino que también lo pongan en práctica, que traten de vivir las escrituras, sobre todo, que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos el próximo miércoles. Acompáñenme cuando rezo el Santo Rosario mañana y el viernes lo rezo a las 8. Y el próximo martes en el programa de la radio voy a hablar sobre los estados financieros, el Ministerio Compás Católico, cómo llevar las finanzas de acuerdo a la voluntad de Dios. Bueno, Okay. ¿no hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Todo claro.
¿Comentarios? Ninguno. Bueno, el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias. Vayan Gracias, en, Padre. Dios. vayan en paz, Gracias, la Padre. clase ha terminado.